Hola compañeras, compañeros, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, programa que está dirigido a nuestra franja de constructores y constructoras y luchadores sociales, populares, libertarios, revolucionarios. Les damos la bienvenida entonces a quienes nos están escuchando por la señal online de Territorio Inquieta y también a quienes nos están viendo en estos momentos por nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Dale la bienvenida también a nuestro panel. Voy a pasar a presentar entonces al panel del día de hoy. Tengo acá mis apuntes, que mi memoria hoy día está como un poquito lenta. Y parto entonces presentando a Isaías, del colectivo La Saya. ¿Cómo estás, Isaías? Bien, compañero, ¿cómo está usted? Muy bien. Saludos. Dale, también tengo acá a un panelista más estable, la vieja guardia de los paneles aquí de Bandera Roja, Banderas Negras. Tenemos a Felipe de Trabajadores al Poder. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, buenas tardes, compañeras, compañeros, listos para el debate fraterno y profundo en este nuevo programa. Muy bien, vale, Felipe, gracias. Y tenemos también una nueva panelista, nos referimos a Cata, ¿cierto? Dirigente a honorarios del Hospital del Carmen, HEC, y también militante, ¿cierto? Y miembro de la AIT. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, gracias, compañero. Y saludos aquí a los que están en el programa Banderas Rojas, Banderas Negras. Dale, arrancamos entonces con el programa del día de hoy. Como ustedes saben, Banderas Rojas, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar, tiene dos momentos. En el primer momento le damos cobertura a la contingencia nacional, latinoamericana, mundial, ¿no es cierto? Y en un segundo momento desarrollamos una temática central. La temática central del día de hoy es el campo de batalla del ecosocialismo, que lo conversaremos en el segundo bloque, pero vamos a entrar de lleno con lo que es nuestra contingencia de esta semana. Habían tres temas en pauta. El primero tenía que ver con el inminente cierre de la Universidad Arcis, ¿no es cierto? Y también estaba el segundo tema que hablábamos de lo que va a ocurrir este miércoles y jueves de las elecciones de la ANEF. En la primera vuelta era eso. Y anteriormente a todo lo que habíamos hablado, tenemos un momento que se llama Tirando la Línea, donde ustedes tienen un pequeño momento, un minuto, más o menos, 30 segundos, 40 segundos, para entrar a alguna temática, poner adelante algún concepto, alguna reflexión o dar a conocer alguna noticia. Parto contigo entonces, Isaías, tienes un minuto para poder romper el hielo y entrar a algún concepto, en fin. Bueno, este sábado se conmemoraban en algún sentido, por decirlo, los 10 años de la muerte del dictador. Una muerte que, como todos sabrán, no significó un juicio. El dictador no fue enjuiciado, no pagó por los crímenes que cometió durante la dictadura horrorosa en este país. Sin embargo, eso no significa que la militancia política hoy día revolucionaria no pueda matarlo en el sentido político, que es la tarea que hoy día tenemos para el futuro. Y en ese sentido también abordarlo desde el campo del ecosocialismo también se puede. Es posible destruir completamente su herencia en este campo, es posible arrebatar aquellas leyes que privatizaron, tanto el agua, la minería, y esa es la tarea que tenemos por delante, como militantes, matar cada día el legado que nos dejó el dictador. El tirano. Felipe, tienes unos 30 segundos igual para entrar algún concepto, una problemática en este Tirando la Línea. La crisis de legitimidad se profundiza. Precisamente los partidos tradicionales, los dos frentes amplios que aparecen hoy día, son síntoma de esto, y por lo tanto la institucionalidad política, el régimen actual de la falsa democracia en Chile, nosotros creemos que su crisis va en profundo avance, lo cual necesita y nos obliga a las y los revolucionarios de poder impulsar una alternativa unitaria en la cual podamos construir juntos una táctica común para el periodo que nos permita enfrentar a unas clases dominantes, pero también desenmascarar el reformismo y ganar adhesión en las amplias masas para seguir fortaleciendo la construcción del proyecto socialista. Perfecto, bien ahí. Cata, era la última intervención con este Tirando la Línea, 30 segunditos para poner algún concepto, alguna problemática afín. Sí, yo quería tocar dos cositas. Uno de los temas por lo cual yo estoy aquí hoy día es porque desde Ediciones Pueblo Lucha estamos haciendo una investigación sobre conflictos socioambientales y frente a eso, mañana 13 de diciembre se cumple un año más de la caída en combate de Boris, militante del Frente de la Población Santiago, y fue el primer libro que realizó Ediciones Pueblo Lucha, así que lo invitamos a leerlo. Y el otro punto, saludar a la AIT, que la semana pasada tuvo dos pequeños triunfos importantes para nosotros. En primer lugar, la salida positiva de la lucha que dieron los compañeros de Sename, de Armetrace, que estuvieron en huelga, y salió bastante positivo el resultado de eso.
Y segundo, que como AIT también se apoyó bastante una desvinculación injusta a un compañero del Hospital El Carmen que está contrata y que también se revirtió esa situación. Así que saludar también a la AIT por esas dos cosas. Bien, ahí la IT. Vamos ganando entonces con la IT. Ya. Oye, Arcis. La semana pasada la ministra del Piano planteó, ¿cierto?, que era inminente el cierre de esta universidad significativa para los sectores de izquierda, ¿cierto?, desde los 80 para adelante, lo que significaba el proyecto Arcis, también lo que vendía el proyecto Arcis. Llegó un momento en que poco a poco se fue decayendo este proyecto hasta el cierre del día de hoy. ¿Qué lecturas o el inminente cierre de la Universidad Arcis? Sabemos también lo que significó la participación del Partido Comunista ahí, cuando administró, cuando también se retiran de aquello, y que eso le da como el golpe de gracia a ese proyecto tan importante para el pensamiento crítico, hay que decirlo así. Dejo la pregunta abierta entonces, ¿quién quiere arrancar con las primeras lecturas de lo que significó esta temática arciana? Es decir, Arcis, a juicio nuestro, significó precisamente en un momento histórico un espacio de reagrupamiento de sectores intelectuales, de la gente que vino del retorno, ¿cierto?, en el cual se logró establecer un núcleo en el cual se recibió a gente que no tenía posibilidad de estudiar en otras partes. Posteriormente, el trabajo que se hizo con los presos políticos en relación a también poder dar continuidad a su estudio. Por lo tanto, hay un bagaje histórico ahí que es fundamental en términos de lo que significó la solidaridad y abrir este espacio a sectores que no tenían la posibilidad de continuar, terminar sus estudios. Ahora, eso es un momento y posteriormente también es parte de la discusión que en un sector importante de Arcis es la entrada ideológica del posmodernismo también en la discusión de la izquierda chilena. Es decir, muchos sectores intelectuales del posmodernismo también recrearon su práctica intelectual en Arcis y por lo tanto fruto de esa misma discusión académica y política. Y posteriormente lo que nosotros conocemos que ya es parte del mercado, es decir, en plenitud, que fue la instalación de los marambios, la instalación de los pascales, la instalación del PC finalmente, donde finalmente Arcis pasa a convertirse en una universidad privada más, donde los administradores, tal como la Universidad Andrés Bello, como la Universidad del Mar, como la Universidad de la República, lo que utilizan más que el lucro, sino es sostener proyectos económicos a través de los estudios de las personas que en ese momento cursaban ramos de esa universidad. Claro, es parte del mismo sistema. Y ahí esto no nos instala nuevamente la precariedad de las universidades privadas, vuelve a revivir el tema del lucro. ¿Cómo lo ves tú, lo que pasa con Arcis y qué hace? ¿Qué visión más amplia puedes tener ahí? Sí, o sea, evidentemente lo que está pasando hoy día en Arcis se debe en gran parte por la desregulación que hoy día existe en el sistema educativo, lo que propició que efectivamente se ocuparan recursos para otro tipo de cosas, no se permitiera finalmente regular la administración de una universidad, que si bien en las universidades estatales también sucede en menor medida, en el sector privado aumenta notoriamente, y eso finalmente ¿quién lo termina pagando? Los estudiantes y en este caso los trabajadores, porque no se pagaron sueldos. Entonces finalmente una de las grandes causas, además quizás del rol del PC que tuvo como administrador del Arcis, fue la desregulación en el sistema educativo. Ah, perfecto. Oye, ahí el Partido Comunista ha salido al baile todo este tema. Isaías, ¿qué nos podrías decir tú de la participación del Partido Comunista dentro del Arcis? ¿Tienes como alguna visión crítica? Mira, yo en verdad creo que hoy día centrarnos desde la izquierda en la crítica al Partido Comunista, no sé si sea el momento para hacerlo ya. En el sentido de que finalmente hoy día la verdadera preocupación que deberíamos tener es qué va a pasar con los y las estudiantes que están viviendo esta situación. Y efectivamente cómo el gobierno hoy día está improvisando respecto a qué hacer con la educación y en particular la educación pública. Tú mismo decías, la semana pasada la ministra señala que hay un cierre inminente. Después se desdice y señala que al parecer este cierre no sería tan inminente. Luego le pone una exigencia al plantel universitario de tener que matricular 573, si no me equivoco, estudiantes para que el proyecto sea viable. Y aún, hoy día había una reunión a las 5 de la tarde con los estudiantes para ver cómo solucionar el tema, pero de nuevo, aquí lo importante es que no existe por parte del gobierno de la nueva mayoría, no ha existido. Han estado improvisando durante todo lo que ha sido
gestión administrativa respecto a los temas de educación, porque hoy día en particular no se sabe qué va a ocurrir después, efectivamente, con estos estudiantes que han sufrido un problema que ellos supuestamente venían a solucionar. Entonces no existe una idea dentro de este sector ex-concertacionista de cómo rearticular efectivamente la educación pública. Dale, oye, ahí Isaías planteaba que no hay que pegarle al Partido Comunista hoy día. ¿Ustedes comparten esa posición? ¿Los responsables del cierre del Arci pueden pasar piola o hay que hincar el diente y manifestar que evidentemente ellos tuvieron que ver con esta pequeña administración? Es decir, si nosotros vemos la administración de Arci en los últimos 15 años, quien administró Arci fue lo que hoy día es la nueva mayoría. Hubo administración, rectores de C, PS, PPD, del PCI, por lo tanto la responsabilidad conjunta es obviamente del sistema educativo como está constituido hoy día, pero hay una responsabilidad política del PC, más aún con las falsas banderas que han levantado con respecto a la lucha por la educación. Por lo tanto, hay una responsabilidad política y la responsabilidad jurídica tendrá que investigarse, pero políticamente hay una responsabilidad en la cual se le convocó a un grupo de estudiantes, de trabajadores a construir un proyecto, y cuando el PC vio que no era rentable para los intereses ni políticos ni económicos que estaba desarrollando, optó por salirse. Y eso es una realidad, por más que Telier diga que el PC no tenga una participación institucional en Arcis. Todos quienes estudiaron, estuvimos cerca de Arci, sabemos que los profesores, rectores, jefes de departamento, muchos eran impuestos por el PC en esos cargos. Entonces, hablamos de Daniel Núñez, Barraza, que hoy día es ministro de Desarrollo Social, Jorge que fueron parte de la corporación. Entonces, que se desliguen de eso es distinto. Ahora yo podría decir, no, utilizamos los recursos para fines partidarios y todo el tema. Esa es otra discusión, pero la discusión central es que finalmente hay una responsabilidad política por parte del reformismo en cuanto lucraron con una universidad, y además hoy día están dejando, como decía la compañera, en el desamparo a cientos de trabajadores, ¿cierto?, con sueldos no pagados por más de un año. Los famosos autodespidos. Entonces, ¿no? Eso ya es parte de la desfachatez máxima del reformismo. Oye, Cata, ¿querías aportar algo más con el tema? Sí, que yo creo que hay que diferenciar finalmente la responsabilidad en términos como de un contexto mayor, que es como el sistema educativo actual, las responsabilidades a nivel político, administrativo, en donde efectivamente, a nombre de un proyecto Arcis, también se generaron muchas acciones en contra de los mismos trabajadores y los mismos estudiantes. Es decir, a nombre del proyecto Arci se increpó a lo mejor al sindicato de trabajadores que estaba ahí de que no peleara por sus derechos básicos, como por ejemplo su remuneración. Entonces, en ese sentido, claramente hay responsabilidades. Y por otro lado, quizás habría una tercera responsabilidad, que es un poco más la autocrítica quizás para nosotros como sector o para el movimiento estudiantil y de trabajadores, que finalmente quizás no hubo la capacidad o la posibilidad de articularse de mejor manera para hacer frente a la problemática desde los sectores organizados, quizás de los estudiantes, en donde quizás hizo falta generar un tipo de organización más, una estructura organizativa más fuerte para dar la pelea de manera más concreta, quizás. Pese a que los compañeros y las compañeras han estado dando la pelea, quizás también hay que hacer la lectura desde nosotros como franja de también cómo se está funcionando en términos organizativos para dar estas peleas. Buena reflexión que hay que seguir reproduciéndola. Oye, démosle con ese tema. ¿Ya? Sí, en todo caso, para cerrar, brevemente. El tema no era que hoy día no había que criticar al PC, ¿no? Yo estaba diciendo que la responsabilidad hoy día, en los términos, hoy día el tema prioritario no debiese ser para esta franja de la izquierda centrarnos simplemente en una crítica a lo que señalaba Felipe, que estoy de acuerdo con eso. Es necesaria hacerla en el momento que corresponde, sino hoy día nuestra preocupación debiese ser, y la lucha que debiésemos impulsar, en base a lo mismo que dijo al final Cata, tiene que ver con qué vamos a hacer, cómo vamos a apañar, cómo vamos a solucionar el problema de los compañeros. Oye, pero ahí dentro de ese apaño y dentro de la articulación y la franja que plantea la Cata, en 2 días más tenemos nuevamente elecciones en ANEF, ¿cierto? Lista cabreado. Y ahí y el tema que a nosotros nos parecía fundamental era esta alianza o este negocio que se armó entre estos socialistas críticos, que así se le denominó, ¿cierto?, con el sector de Boric, ¿cierto?, los autonomistas, y después la lista de cabreados. Y para muchos era como
sonaba raro ese negociado. ¿Ustedes qué les parece aquello? ¿Cómo hacen esa lectura respecto a esa alianza entre los socialistas y Boric? ¿Tiene que ver con que devela el lado que siempre ha aspirado al autonomismo de corromper las bases, ¿cierto? Corroer las bases de la concertación, ampliarse hacia sectores progresistas, o es bien una traición a un modelo de la fuerza emergente, de un camino propio, una alternativa de construcción hacia las fuerzas de la nueva mayoría? ¿Quién dispara primero ahí frente a esa temática? ¿Nadie? Entonces yo digo, Cata, ¿qué le parece a usted respecto a eso? En realidad no es tan extraño si es que uno comprende finalmente el sector del autonomismo y su génesis. No me parece tan extraño, aunque si bien la lista de cabreados quizás podría haber sido una apuesta más concreta, o sea, una apuesta viable también para ellos. Pero finalmente demuestra que existe una tendencia desde esos sectores a acercarse a ciertos sectores de la nueva mayoría. Entonces a mí en ese sentido no me extraña tanto que hayan tomado esa posición. Sí, sin embargo, había otra alternativa que es la de cabreados, que también podría haber sido una alternativa para ellos apostar. Y ahí tú, Isaías, ¿no? ¿Qué lectura sabes con respecto a lo que acá te igual está planteando? Yo creo que hoy en día lo que demuestra es que aquello que se llama Frente Amplio, quienes lo componen no tienen claridad de cuál va a ser, qué tan amplio es, a quiénes van a integrar. O sea, no sé si ustedes se han fijado, pero los últimos días han salido columnas, pero en el mostrador, en el desconcierto, cada día una diferente hablando por parte de cada uno de los miembros de esta nueva franja que sería un Frente Amplio, de qué vamos a considerar Frente Amplio, cuáles son los límites, cuál es la apuesta finalmente del Frente Amplio. Entonces acá vemos por lo menos ya una oposición dentro de esta configuración que es el Frente Amplio. Una de movimiento autonomista, que tampoco es, digamos, una entidad unitaria, con Revolución Democrática, atrayendo, como tú decías, antes, a cierto sector crítico del PC, mientras por otra parte también tenemos una apuesta de Nueva Democracia. Cristian Cuevas le prestó apoyo a la lista C, cabreado, también B, le prestó el apoyo a la lista también la candidata por Estación Central de Izquierda Libertaria, también le prestó. Entonces tú ves que hay, por lo menos acá hay una definición. Yo creo que para el frente, esta fuerza se define en buena medida quién va a estar a la cabeza el próximo año del Frente Amplio. Oye, pero ahí caerá este bastión, la NEF, ¿cierto? Estuvo en manos desde la Puente, no sé, casi históricamente un dirigente. 20 años. ¿Caerá ese bastión? Aunque caiga por el lado de la lista de cabreado, aunque caiga por el lado de la lista de los socialistas críticos y la autonomía, ¿no marcará eso un cambio de giro en la lucha de los empleados fiscales, Felipe? Bueno, la NEF elige a 23 directores, ¿cierto? Que es y la lista más votada es la que elige el presidente o presidenta. En ese caso, los cálculos y la discusión que hay con la gente de cabreado, lo estuvimos conversando el viernes en una actividad del FTS. Efectivamente, lo que se plantea es poder subir de 2 a 5 o 6 dirigentes y dirigentas que participen en el directorio nacional. No se ve en esta vuelta la posibilidad aún de lograr la conducción nacional de la NEF. Ahora, subir de 2 a 6 dirigentes sería un avance importantísimo, principalmente por la capacidad que se tenga de impulsar los temas, por ejemplo, la carrera funcionaria, del tema del NOMA FP dentro de los empleados públicos. Por lo tanto, permitiría fijar una posición de trinchera dentro de los trabajadores públicos. Y por lo tanto, esa es la perspectiva que existe. Ahora, el delfín de La Puente son los que hoy día tienen, entre comillas, la posibilidad de sacar nuevamente la presidencia, pero esta última semana, a partir del tema del voto electrónico, todo lo que pasó, permitió con fuerza también que la lista de cabreados se instale públicamente en una franja mucho más amplia que existía antes, y por lo tanto hay una expectativa, una nebulosa para saber que quizás pueda acercarse a elementos como el colegio de profesores, ¿cierto? Pero no hay claridad porque precisamente, y esto es para todo, es decir, la situación política hoy día de crisis legítima del sistema da que la alternativa emergente, crítica, en algún momento puedan pegarse un viraje laucha, como decimos nosotros, y puedan avanzar más de lo que está, entre comillas, proyectado. Por lo tanto, lo fundamental en este caso, yo creo que la lista de cabreados representa por alguna forma una forma de sindicalismo autónomo, independiente, y en el cual conviven también tendencias de izquierda. Si participan compañeros de IT, participamos compañeros del FTS, participa la dirigente histórica de cabreado, y por lo tanto la no adscripción del movimiento autonomista al apoyo de la lista de cabreados tampoco es un problema
del cabreado. O sea, es un problema del movimiento autonomista que muestra su cara en este caso en un espacio del movimiento público. Entonces, oye, reiteramos a nuestros amigos que están escuchándonos por la señal online que le den me gusta a nuestro fanpage, que se suscriban al canal de YouTube, y estamos conversando sobre contingencia nacional en este primer momento de Banderas Rojas, Banderas Negras. Para ir cerrando un poco este primer bloque, Cata, tenéis la palabra respecto a marcar algún acento. Ustedes como trabajadores, tú a la vez que estabas haciendo parte de la dirigencia también del trabajador Carmen, ¿les toca esta problemática? ¿La viven muy de cerca? ¿O estás más bien ajena a esto que está ocurriendo ahí? Sí. Bueno, nosotros como trabajadores honorarios no formamos parte, bueno, los trabajadores de la salud tampoco forman parte de la ANEF, pero sí hemos tenido participación en algunos espacios desde la Unión Nacional de Honorarios en la mesa alternativa del sector público, que fue en parte impulsada también por los cabreados. Entonces, de alguna manera ahí había una vinculación. Pero claramente nosotros nos mantenemos al tanto de lo que pasa, porque todo lo que pasa en el sector público a nosotros nos repercute. Somos el sector más precarizado de los trabajadores del Estado y hemos estado peleando por levantar ciertas plataformas que nos puedan representar para también formar parte de las negociaciones que hoy día se están dando en el sector público. Correcto. Oye, ¿cómo vamos los minutos, DJ? ¿Vamos con 10, 20? Vamos en 20. Vale, nos queda un ratito más para cerrar esta vuelta. Quería conversar contigo, Isaías, y quería reforzar un poco más esta idea con respecto a los trabajadores públicos, cómo lo ven desde el colectivo Las Sabias. O sea, en realidad, hoy día lo que tenemos que nosotros observamos dentro de esta disputa es que hay que construir pequeños avances significativos que permitan efectivamente que no ocurra lo que hoy día pasó en la discusión respecto al reajuste, ¿ya? Que fue discutida, fue llevada por hoy día quien es el candidato del Partido Comunista, de manera de espalda a las bases, y no se pudo generar de manera sólida una oposición seria a la forma en que se estaban llevando a cabo esas negociaciones por parte de este bloque. Entonces, efectivamente, sí, como decía Felipe, si puede haber un avance, nosotros evidentemente lo vemos como algo positivo, pero no también hay que tener consideración de las limitaciones que puede tener, como se señalaba adelante, esta apuesta. Bien. Oye, vamos bien en el tiempo. No sé si usted, el día de ayer, el ministro de Justicia, Jaime Campo, planteó que él siempre tenía como un espíritu bien bondadoso y al moribundo había que darle caridad. Y nuevamente se instala la temática de los derechos humanos, ¿cierto? Los violadores, los agentes del Estado que realizaron esas violaciones de los derechos humanos que están en Punta Peuco, se instala esto de que mueran en sus hogares, ¿cierto? Que son viejitos, ya que ya pagaron y que tienen que ir para sus casas a estar tranquilos con su familia, y eso es un acto de bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le revuelve el estómago? Nuevamente surge la problemática de los derechos humanos desde trabajadores del poder. ¿Cómo se instalan frente a eso? Sí, mira, acá hay dos lecturas. ¿Cuáles? Una que tiene que ver con la posición de la nueva mayoría con respecto al tema de derechos humanos, que cada vez que de alguna forma hay conflictos sociales más profundos, crisis política de ellos, resurge el tema de los derechos humanos institucionales. Y por lo tanto es un espacio de relegitimación que intenta hacer en este caso la nueva mayoría para volver a su matiz antidictatorial, ¿cierto? A toda esta misticidad. Y vemos la discusión que, no sé, pues tiene la vocera de gobierno con el cura Montes, ¿cierto? Que el cura Montes de la Universidad Alberto Hurtado, que está pidiendo la absolución. Ese sería un eje. Ese es un eje, ¿cierto? ¿cierto? Y el segundo eje es que las contradicciones que se están generando dentro del mismo gobierno a propósito de la vuelta electoral del próximo año está planteando que hay sectores que van a salir a buscar acuerdos, ¿cierto?, de gobernabilidad con otra franja, en este caso de la derecha. Entonces, por eso la DC de alguna forma impulsa con mayor fuerza con un sector del Partido Radical la posibilidad de darle beneficio, en este caso a los violadores de derechos humanos, y los sectores, en este caso del PS o el bacheletismo, en una idea, por decirlo más espuria, hacen esta defensa falsa de que no pueden, que hay que mantenerlo encarcelado, que Punta Peuco es un buen lugar. Ahí se tiene que ver con este cálculo político, o tú te planteas que frente al tema de la violación de derechos humanos tiene que ser sumamente clara y seria la postura. O sea, alguien que violó los derechos humanos no tiene posibilidad ninguna de salir impune. ¿Cómo los ves tú ahí? Es que finalmente este tipo de discusión siempre va a conducir a una discusión política, ¿ya? Siempre los derechos humanos, claro, y la versión liberal nos hace ver como que esta cuestión fuera simplemente totalmente desideologizada, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que observar cómo aquí se ve un manejo político y cómo efectivamente lo que está ocurriendo ahora es un rearme de aquellos sectores que habían sido derrotados por parte del progresismo dentro de la nueva mayoría, para hacer concesiones con la derecha y armar, como decía
delante del compañero, una suerte de gobernabilidad posible, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, evidentemente no. Y es extraño que se hable de derechos humanos respecto a quienes los violaron, pero bueno, eso uno puede... Y no precisamente de hoy día, de quienes están viviendo las peores condiciones del sistema carcelario en Chile, que son principalmente las clases populares. O sea, el sistema penal hoy en día no es sino una máquina de moler carne de los sectores populares. Claro, porque uno ahí perfectamente podría hablar del tema de la prisión política, ¿no? Claro, o sea, está dando un salto el tema de los derechos humanos, pasar a la prisión política, pero tenemos el caso de la Machi, ¿no es cierto? Y también el caso de Ramiro. Cata, ¿cómo tú le das una vuelta si se puede... No sé si compensar, no es la palabra compensar el tema de derechos humanos con la prisión política, pero ¿qué conflictividad lees tú ahí en ese sentido? Sí, yo creo que pasa un poco por la definición finalmente de derechos humanos, como hoy día también se relativiza ese concepto. O sea, es decir, cualquier cosa puede ser derecho humano o el pasar a llevar cualquier cosa, y está cuando se relativiza de esa manera ese concepto, justamente se despoja del componente político que tiene que tener. En ese sentido, efectivamente lo que pasó en dictadura tiene que ver con la defensa de los derechos y frente a la injusticia, a las matanzas, a la tortura, etcétera, pero los temas no se pueden despojar de un sistema en el que nos encontramos viviendo, de un sistema de explotación en el que nos encontramos viviendo, de una situación actual en donde hay una lucha de clases evidente. Por lo tanto, estos conceptos que tratan como de sacarse de su contexto político y relativizarse, al final solo sirven para juegos políticos que tienen que ver con temas que no nos atañen a nosotros, como por ejemplo las ganadas de cuotas electorales, etcétera. Perfecto. Oye, disculpa, sí, precisamente el cierre, no es un tema de discusión jurídica, como decían los compañeros, es un tema de discusión política. Es decir, este tema se instala desde la arena a lo político, y por lo tanto la nueva mayoría va a intentar poner este tema como cortina de humo también frente a otras situaciones que nosotros conocemos que se van a producir de aquí hacia adelante. Es decir, las luchas que van a venir contra la AFP o que van a continuar, la lucha de los trabajadores, lo que se va a instalar a propósito de todo el descalabro institucional con las cuentas de Piñera en la isla Vírgenes, en paraísos fiscales. Es decir, hay todo un escenario en el cual la clase gobernante tiene la posibilidad de seguir profundizando su crisis. Y estos elementos de alguna forma sacan hacia el lado la centralidad y ponen cortinas de humo para que la discusión se quede reducida a elementos que son parte de la política. Por lo tanto, el desafío es siempre estar develando esa cortina de humo es develando y no comprándole a la nueva mayoría estos cuentos de anti-milico o anti... Pero que sin duda son sensibles. Claro. O sea, sin duda hay mucha sensibilidad. No comprándole a la nueva mayoría esa política. Ajá. Oye, vamos cerrando nuestro primer bloque, y los compañeros de Ucumau nos mandaron que pasáramos un pequeño visito, y se viene la tercera marcha nacional por el derecho a la vivienda, porque nuestra lucha es más grande que una casa. Se realizará el 17 de diciembre a las 11 horas desde Avenida Brasil con Alameda hasta Alameda con General Velázquez. Están convocando Ucumau, MPL, Movimiento por la Vía Digna, Un Techo para Más y la Confech. Así que ahí está la tercera marcha nacional por el derecho a la vivienda. Y vamos a ir cerrando nuestro primer bloque con un temita de Los Redondos. Se llama Un poco de amor francés, dedicado a la crespa del colectivo Octubre. Vamos entonces con ese temita de Jay Moroloco y vamos de vuelta con el tema central del día de hoy, que se llama el campo de batalla del ecosocialismo. Tema musical, y al regreso conversamos sobre este tema y más. Vamos, compañeros. Temazo de Los Redondos, ¿eh? Un poco de amor francés. Está buenazo ese tema. Campo de batalla. El campo de batalla del ecosocialismo. Esa es la temática que nos convoca el día de hoy. Y para ello hemos traído un experto en la materia. No. Sí, bueno, pero el colectivo La Saya se destaca un poco por manejar esta problemática.
O sea, nos constituimos en base a eso. Dale, oye, como yo les planteé en la conversa previa, no hay tanta masa crítica o tanta materia gris puesta en el tema del ecosocialismo. Me parecería oportuno en ese caso que tú nos pudieras ir brevemente, ¿no? Una intervención, definirnos, a ver, que cuando hablamos de ecosocialismo, ¿a qué síntesis nos referimos? Ya, mire, yo creo que esa respuesta, esa pregunta se puede responder de dos formas. Una, más o menos teórica, y otra, precisamente de la práctica militante que nosotros hemos llevado. Voy a partir por la primera. Que considera más o menos una reflexión, el ecosocialismo es una reflexión que parte hace unos 40 años y que viene a llenar un vacío político que nos dejó aquella experiencia socialista, principalmente de la Unión Soviética, ¿no? La reflexión respecto a que la contradicción que por lo general se ha considerado por parte del socialismo de capital-trabajo, a su vez está atravesada por otra contradicción que sería entre las fuerzas productivas y las mismas condiciones de producción. En este caso, una de ellas sería la naturaleza. Cómo el capitalismo, en su afán de valorizar constantemente valor de manera infinita, por decirlo así de alguna manera, lo que hace es precisamente minar sus propias condiciones de reproducción. Eso por una parte. ¿Y la otra? Pero la otra, como práctica militante y como nosotros lo entendemos, es una práctica política que busca insertar lo socioambiental como un elemento programático dentro del mundo popular. De cómo nosotros entendemos, y lo voy a decir de manera más o menos telegráfica, 5 cosas en honor al tiempo. 1, como un análisis científico de la inserción que tiene Latinoamérica, y en especial Chile, dentro de la unidad mundial del capitalismo, ¿ya? Que ahí nosotros vemos en específico, y que lo vamos a tocar quizá más adelante, el problema de la renta de la tierra y cómo eso configura los conflictos ambientales. Segundo, entendiendo que estos conflictos están cruzados por un antagonismo de clase, ¿ya? No es los conflictos socioambientales no es, por mucho que haya ocurrido así, un conflicto de hippie, bajista, etcétera, sino que es un conflicto de clase, ¿ya? Que aquí en Chile ocurre precisamente por un proceso de acumulación por desposesión. Tercero, como forma de generar organización política que supere aquellos conflictos que son meramente locales y que tiendan hacia lo global y lo nacional. Cuarto, con una mirada de largo plazo, instalar la discusión estratégica de cómo efectivamente nosotros vencemos al enemigo a partir de esta lucha. Y quinto, enraizando dentro del movimiento popular, dentro de la articulación posible con el mundo de los trabajadores, la perspectiva socialista. Porque es una forma en que se manifiesta efectivamente la lucha de clase. Oye, bien, nos quedó más o menos claro el mono ahí, yo creo. Cata, quiero hacerte una consulta respecto a lo que hablaba acá Isaías, el tema de la perspectiva de clase. ¿Hay que hablar de perspectiva de clase, de conciencia de clase cuando hablamos de ecosocialismo, o hay que hablar y instalar el concepto de conciencia de especie? De eso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en realidad un poco la mirada que nosotros tenemos, que efectivamente, y como bien lo planteó Isaías, los conflictos socioambientales hoy día son una consecuencia más de las contradicciones que tiene el capitalismo. En ese sentido, y entendiendo que dentro del sistema capitalista vivimos en una sociedad dividida de clases, al ser una derivación de las contradicciones mismas de clase, lo hace eminentemente un conflicto de clase. En ese sentido, también nosotros creemos que las luchas hoy día socioambientales se dan principalmente por las clases oprimidas y explotadas, porque son a ellas a quienes afectan este tipo de conflictos. Los megaproyectos vinculados a las principales áreas productivas a nivel nacional, que son minería, forestal, pesca, salmonera, agroindustria, se radican en territorios donde habita la clase explotada o la clase oprimida. Entonces, en ese sentido, hoy día las principales luchas que se han dado en estos temas han sido parte de los sectores populares. Entonces, en ese sentido, la visión tiene que ser de clase, y es un desafío para nosotros como izquierda cómo nos vamos insertando en las luchas socioambientales y les vamos dotando de un contenido clasista para incorporarlo dentro del resto de las luchas de la clase trabajadora. Me parece que ahí diste en un punto a cómo nuestra franja, nuestra izquierda, que a veces es como media sectaria o tiende a caricaturizar estos conflictos ambientales como de buena ondita, de hipismo, de sectores pequeños burgueses, donde no está en evidencia la contribución capital del trabajo, no se inserta, no debate. Y Felipe, tú, ¿cómo las ves ahí? O sea, son temas esencialmente que convocan, pero que al parecer no están muy bien influenciados por sectores que buscan una transformación directa. ¿Cómo la ves? Es decir, el tema que convoquen o no está radicado en lo que afecta o no a la población, precisamente el desarrollo a destajo del capital,
y en este caso lo que, como decía el compañero Sayas, el tema de buscar la valorización por la renta de la tierra, ¿cierto? La extracción de plusvalía y el aumento de la tasa de ganancia. Es decir, si nosotros vemos que los conflictos socioambientales que se han generado en Chile en los últimos 10 años han ido en aumento, es precisamente porque el capital en su estrategia global del capital versus el trabajo necesita buscar nuevos nichos de aumento de tasa de ganancia, y que por lo tanto la incorporación de nuevos sectores a la lucha está determinado o condicionado, mejor dicho, por esos elementos. En ese sentido, la historia reciente de la izquierda revolucionaria nos dice que hay una incorporación muy reciente en aspectos programáticos, militantes, ¿cierto?, a la lucha por las demandas socioambientales, y que ha ido de menos a más. Es decir, que por una parte, en un comienzo se la adjudicaba precisamente a sectores del hipismo, ¿cierto?, pachamámico, pero que de alguna u otra forma, cuando las luchas territoriales socioambientales han ido en alza y han mostrado elementos tan importantes como la acción directa de masa, las barricadas, el control territorial que se ha ejercido momentáneamente en algunos sectores, obviamente la discusión se abre y permite incorporarlo dentro de un plan estratégico mayor. Y en ese sentido es fundamental que el tema del sectarismo, lo conversábamos antes de empezar el programa, de alguna forma es transversal a una izquierda un poco sublime, ¿cierto?, en el cual no logra perspectivar, vincularse a discusiones y trabajos políticos con fuerzas que no sean únicamente las que están en esta franja, que ir a disputarle el terreno al reformismo, que ir a disputarle el terreno, en este caso al hipismo, y ganar fuerza en este espectro amplio que en la lucha socioambiental desde los sectores populares y clasistas. Pero reiteremos nuevamente ese punto. Hablamos de movimientos, no sé, se viene a la mente No Hidroicén, No Alto Maipo, el caso de Huasco, en fin. Una seguidilla de conflictos socioambientales, ¿cierto?, que tienen que ver con la territorialidad, pero que tienen una incidencia importante, cobertura mediática, convocan a masa, ¿cierto? ¿No será ese un eje primordial de trabajo que debiesen tener los organizados hoy en día y no mirarlo quizás en menos como vagón de cola, sino que deberían estar en la vanguardia de las temáticas a desarrollar y a plantear por parte de los organizados? No sé si una vanguardia, yo creo que, y ahí le agrego algo a lo que comentaban antes Felipe. Yo creo que es una derrota ideológica de la izquierda el no abordar este tema. ¿En qué sentido? No tan solo este tema, sino también, por ejemplo, hace unos programas atrás se abordó el feminismo y también cómo eso se insertaba. Porque si la izquierda, que hoy día tú consideraste como sectaria, pudiese hacer una lectura efectiva del periodo político que estamos viviendo, de cómo se configura la lucha de clase, podría entender efectivamente cómo hoy en día es necesario para cómo se configura la clase dominante chilena históricamente y cómo sigue perpetuando un mismo modelo de generación de riqueza y de extracción también de plusvalor. Entonces, eso permitiría también perspectivar una lucha a largo plazo, ¿ya? E insertaría la necesidad de hablar, por ejemplo, del tema del, como se trataba aquí, del ecosocialismo o de las luchas socioambientales. Oye, pero ahí viste un punto, todos más o menos coincidimos en la mesa que el modelo chileno es más o menos extractivista, ¿cierto? Y cumple una función por ese lado. Y si nos planteamos un ecosocialismo, un respeto por el medio ambiente, no habrá que cambiar también ese modelo de producción. Cata, ¿cómo se puede ver esa función socialista, ¿no es cierto? Sí, bueno, el modelo extractivista finalmente es un modelo productivo que responde a una configuración mundial en donde habemos economías más periféricas de tercer mundo versus economías que están en el poder, digamos, a nivel mundial. Y el modelo extractivista hoy día aparece como un alimentador de estas economías que están en el centro del mundo frente a estas latinoamericanas o africanas, etcétera. Entonces, en ese sentido, hoy día efectivamente el modelo extractivista permite que se enriquezcan ciertos sectores por sobre otros. En ese sentido, efectivamente, al plantearte el ecosocialismo para la transformación revolucionaria, y eso es importante mencionar, que hoy día hablar de las problemáticas socioambientales nos llaman a pensar la transformación revolucionaria desde una perspectiva, incorporando nuevas variables a estas perspectivas. Uh-huh. Entendiendo que esta contradicción ha existido siempre, hoy día aparece quizás como algo explícito y nos estamos preocupando más, pero siempre ha sido así.
Entonces, en ese sentido, efectivamente, al hablar de los conflictos socioambientales, nos plantea que es necesaria la transformación revolucionaria de la sociedad, y en ese sentido es necesario barrer con el capitalismo y claramente con el modelo extractivista. Oye, otra arista, o sea, que tiene que ver con lo que hemos hablado ahora, pero me voy a centrar con el tema del agua, que es como una temática más atingente. Actualmente se está planteando una reforma del Código de Agua, ¿cierto?, que viene del 81, que se instala en dictadura, que se regaló, fue gratuito, ¿cierto?, el tema del agua, allá a perpetuidad. ¿No creen ustedes que ese debe ser también un eje más importante a la hora de plantearnos la temática medioambiental, la temática del ecosocialismo? ¿O ven que es una más? ¿Cómo ustedes se posicionan frente al tema del agua? Como hoy día está mercantilizado, ¿no es cierto?, pero debiese ser considerado como un bien, un derecho prioritario para el desarrollo de la vida. ¿Quién quiere? Me gustaría partir. Sí, dale. Mira, yo creo que frente a cómo se ha estado sobreotorgando derechos de aprovechamiento de agua, cómo se configura el escenario hoy día, y en relación a lo que habíamos hablado, nosotros proyectamos que el gran conflicto nacional que se puede generar precisamente y que al que nosotros deberíamos, los que estamos acá y evidentemente los que nos escuchan, ojalá, Sí. teniendo en consideración, es que se va a generar un conflicto respecto a la escasez del agua, que ya existe, ¿ya? Hoy día en Chile ya familias tienen que consumir el agua a partir de camiones de aljibe, ¿no? El problema que ocurrió en Petorca, La Ligua, y que involucró a todo el mundo político, en algunos años más va a estallar a nivel nacional, porque finalmente cómo se estructura el cambio climático, cómo está ocurriendo, y a su vez cómo han sido mal otorgados los derechos de agua, va a generar que efectivamente no se pueda adquirir agua para el consumo humano. Y entonces ahí, viviendo, como mismo decía Cata delante, quienes van a verse, digamos, en desmedro por eso va a ser los sectores más pauperizados de la sociedad. Y entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva en ese momento para hacer una disputa y que permita a largo plazo también reapropiarnos de un recurso, un servicio, como quiera decírsele, esencial para el desarrollo de la vida humana, como el agua. Oye, y ahí con el tema del agua estallan los temas hidroeléctricos, sin duda, porque tenemos que vincularlo eso con lo energético. Las nuevas energías, hay una crisis energética, no dicen por todos lados, y es así, hay crisis energética. Tenemos que plantear un desarrollo sustentable, pero eso haciéndole una bajada, más en la cotidiana, más en la política de hoy. Felipe, Cata, ¿cómo lo ven ustedes que se puede desarrollar esta perspectiva de nuevas formas de producir energía, ¿cachai? Nuevas formas de entender un desarrollo sustentable para un modelo socialista? Sí, lo que pasa es que la crisis energética a la que se hace referencia tiene relación a una crisis que está dentro del marco de un modelo primario exportador y con el desarrollo minero que tiene Chile, es decir, con la cantidad de energía que consume la minería en 33% Chile, creo aproximadamente. Entonces, existe una posibilidad más latente de la crisis por ese elemento. Ahora, lo que dice Isaías es real, de aquí a 20, 30 años más esa situación va a ser total. Cuando nosotros pensamos la construcción de una sociedad socialista, efectivamente las bases que nosotros creemos que tienen que sustentarse es precisamente la capacidad de poder hacer un uso adecuado de los recursos naturales. El término sostenible es muy complicado en términos de afirmarlo en un proyecto de sociedad en países atrasados, ¿cierto?, en países en vías de desarrollo como el nuestro, en cuanto cualquier intervención que genere el ser humano sobre la naturaleza va a tener repercusiones, sean mínimas, sean sostenibles, adecuadas, de igual forma va a tener repercusiones. Por lo tanto, la discusión que se tiene que tener con respecto a eso es en base al modelo de desarrollo que nosotros vamos a construir, el tipo de socialismo que vamos a afrontar, y como decía la Cata, tiene que ver con la posición hoy día de país primario exportador que está vinculado a la escala mundial de producción, y por lo tanto lo que nos toca es sacar el mineral, es pescar el agua, lo que sea, y tirarlo para afuera. Si nosotros pensamos en un modelo, ¿cierto?, de acumulación y de construcción de socialismo distinto, obviamente ese tema va a ser central en la discusión, por cuanto los recursos naturales que tiene Chile dan la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo en el cual nosotros podamos autosustentar algunos elementos de la vida de la población nacional. Y eso va a requerir intervenir, por ejemplo, en la discusión con el pueblo mapuche. Oye, ahí sí, la discusión que se hace con el pueblo mapuche, es decir, ¿qué pasa con la cantidad de tierra que el pueblo mapuche reclama? Eso me gustaría entrarlo con la Cata, la vinculación del tema medioambiental, ¿cierto?, del ecosocialismo con los pueblos originarios. Dale, Cata, ¿cómo la...? Sí, bueno, igual es un tema bien conflictivo, porque desde la perspectiva de clase efectivamente nosotros planteamos que todo aquel
pueblo que esté bajo el dominio del capitalismo y oprimido o explotado por el capitalismo forma parte de la clase. Pero hoy día igual es un desafío en torno a las temáticas socioambientales, cómo se incorpora la variante de los pueblos originarios en estas luchas, porque efectivamente, si uno estudia o ve los conflictos que han habido, muchos de ellos se topan con conflictos que tienen que ver con los pueblos indígenas. Sobre todo en el sur de Chile, obviamente, con las forestales, con Celco, con la producción de celulosa, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay perspectivas que plantean que a lo mejor no tiene que ser considerado parte de la clase. Nosotros vemos que hoy día el capital no solo explota por medio de la extracción de la fuerza de trabajo, sino también oprime a los distintos pueblos a través de la apropiación de los recursos naturales o de los medios de su subsistencia. En ese sentido, toda aquella persona que hoy día, por ejemplo, vive en el campo y trabaja salariadamente un tiempo y otro tiempo lo dedica al trabajo en la tierra, esa tierra probablemente o está privatizada el agua de esa tierra o los recursos del mar están privatizados por medio de una ley. Entonces todo el aparataje legislativo hoy día resta la posibilidad de los pueblos de sus recursos de subsistencia. Por lo tanto, eso los deja en una condición de opresión frente al Estado. Y en ese sentido, serían parte de la clase oprimida y explotada. Oye, recordemos a nuestros amigos que nos están escuchando por la señal online, ahí de Territorio Inquieta, también los amigos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, que se suscriban, que le den me gusta al fanpage para que sigamos participando con el programa que estamos hablando sobre las batallas, o mirando el campo de batalla, ¿cierto?, del ecosocialismo. Quisiera referirme a un tema que tocó Felipe y también de manera, en algún sentido, la Cata, respecto al tema principalmente energético, ¿ya? Y también para que le demos una bajada más concreta a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo efectivamente se puede vincular el espacio, digamos, del ecosocialismo con las luchas finalmente, ¿no? Lo que este año, y finalmente lo que nosotros hemos visto es un ciclo de descenso del precio del cobre a nivel mundial, ¿no? Eso ha significado que ese decrecimiento es necesario cubrirlo de alguna forma por parte, de la burguesía nacional, pero también por parte del gobierno. ¿Cuál fue aquel sector que les permitió en alguna medida paliar esta situación de venía en baja del precio del cobre? La energía, ¿no? Este año, el 17 de agosto, Máximo Pacheco, Mate, se realizó una licitación histórica en la cual a nivel histórico, donde se entregaron concesiones respecto a la energía para uso de hogares, y en la cual le permite tener una inversión mayor al Estado para, como nosotros veníamos hablando, subvertir en cierta medida este déficit que se viene por parte de la caída del cobre. ¿Qué le permite ver uno ahí? Que en el futuro, las próximas luchas que van a ocurrir en el corto plazo van a ser precisamente, y ya lo están siendo, respecto al tema de la energía. Oye, y ahí, Felipe, compartir el diagnóstico de las futuras luchas que se vienen. O sea, hoy día se está instalando el tema de la lucha por los derechos, que son como las más tradicionales, ¿no? Vivienda, salud, hoy día el tema de la previsión, que se van considerando cada vez como más estratégicas. Pero no tienen que ser, y vuelvo a reiterar, incorporar con mayor fuerza las problemáticas socioambientales para nuestra franja, entendiendo que los sectores que hoy día están más a caballo, ¿cierto?, más poniéndole fichas políticas ahí, son sectores como Nueva Democracia, ciertos sectores que plantean una postura que esos frentes sociales están más influenciados por ello que por nuestro sector. ¿No crees tú que eso es un desafío fuerte a arremeter ahí? Sí, completamente. Sí, las luchas socioambientales son parte constitutiva del proceso de alza sostenida en la lucha de masa de los últimos 10 años aproximadamente en nuestro país. De hecho, las luchas de Freirina, de Chiloé, de Aysén, de Magallanes, de Dichato, dos temas. Primero, enfrentan de forma directa, ¿cierto?, al modelo primario exportador en cuanto son afectados por esas políticas, y en segundo término también han logrado desarrollar formas de lucha que van adquiriendo parte de patrimonio de la lucha del pueblo, barricadas, tomas de poblados, control territorial, y que por lo tanto forman parte de la tradición de lucha del pueblo chileno.
Y en ese sentido, incorporarlo dentro de la lucha estratégica, más que incorporarlo, es decir, están incorporados, sino es darle mayor profundidad en cuanto permiten desarrollar experiencias reales de poder popular, permiten desarrollar experiencias reales de control territorial y de confrontación directa con el Estado. Y en ese plano, obviamente la izquierda ha venido, como decíamos delante, de menos a más en relación a cuál ha sido su grado de inserción, y experiencias como el Todos Somos Asamblea, experiencias de lo que fue el movimiento por la defensa del agua y los territorios, que está controlado precisamente por el neorreformismo, logró de alguna forma cuajar a una franja, pero ojo, es una franja del movimiento socioambiental, que son los sectores que estaban más organizados en el caso de Modatima, algunas expresiones en el sur de Chile, pero el resto de los sectores o están en un conflicto abierto, como en el caso de Putaendo, con las mineras, con la incursión de las mineras, ¿cierto?, en el cual se están contaminando el agua desde las mismas prospecciones recién, o en poblados que han sido comprados, que están en un conflicto abierto, como en el caso de Caimanes, ¿cierto?, con el estanque, con el tanque El Mauro, donde Luxich ha puesto miles de millones. Tuviste un punto ahí, ya que la confrontación con el capital, ¿cierto?, con los sectores que controlan la tierra, es tan fuerte que tenemos el caso de Macarena Valdés, ¿no?, de la comunidad Nehuen de Tranquil, ¿cierto?, donde apareció ese conflicto medioambiental con la empresa austriaca RP Global Chile, y fue encontrada, ¿cierto?, por su familia ahorcada y en extrañas circunstancias. Todavía hay un misterio con respecto a eso, así que ojo ahí con lo que pasa con Macarena y que se instale esa problemática. Cata, retomando un poco lo que decía Felipe, que debe ser una temática que se debe incorporar. ¿Cómo lo ves tú a nivel de la base, a nivel del trabajo territorial, a nivel de los trabajos de construcción? ¿Cómo se incorpora esta problemática? ¿Cómo se lleva adelante, se desarrolla en los sectores? Sí, yo creo por un lado que en primer lugar efectivamente no es nosotros incorporarlas, sino más bien están, ya existen, porque son parte de la lucha de clases. Por un lado, creemos que es importante la lucha reivindicativa en estos ámbitos. O sea, hoy día un poco las tareas que tenemos como izquierda es dar lucha, generar fuerza social y construir poder popular como un eje estratégico que permita finalmente unificar a los distintos sectores que están en lucha. Hoy día, efectivamente, se pueden visualizar dos como áreas a abordar. Por un lado, insertarse en las luchas, levantar lucha reivindicativa, entendiendo que es un proceso que permite acumular fuerza y ir desarrollando conciencia. En la medida que se va luchando, la conciencia política se va desarrollando también. Y por otro lado, generar espacios de construcción y organización más comunitaria que permita ir solventando ciertas cosas que en algún futuro puedan transformarse en pequeños órganos de poder a largo plazo, obviamente. Pero lo central hoy día es finalmente estar en las luchas, insertarse, acumular fuerza y ir generando conciencia política por intermedio de eso, desde una perspectiva clasista. Yo creo que la tarea hoy día en estas luchas es lograr estar y ir disputando políticamente la mirada y la apuesta de los sectores que hoy día están en lucha. ¿Comparte esa lectura que hace la compa acá, desde el colectivo La Sabia, ver un escenario similar a nivel ya más de base, ¿cierto? Ir poniéndole más materia a este tema? Sí, efectivamente nuestra apuesta de construcción territorial tiene que ver, como había anunciado primeramente, con dotar a estos sectores donde está hoy día el conflicto de elementos organizativos que permitan no tan solo abordar esta temática, sino también vincularlas con otros. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo donde nosotros mismos trabajamos. Hace algunos años atrás fuimos una de las organizaciones que dio vida allá en Puente Alto a la Asamblea Agua y Soberanía, ¿ya?, que tiene como foco principal evidentemente el conflicto de Alto Maipo, pero a su vez también se vincula hoy en día con conflictos como No Más FP, como Salud para Todos, que está en ciernes recién. Entonces, entender que buena parte de la lucha que hoy día podemos tener y proyectar hacia el futuro va en la articulación y que el tema, finalmente el enemigo se manifiesta de diferentes formas, pero finalmente es el mismo, ¿ya? Y entonces la organización debe ser capaz de tocar la totalidad de los temas. Y en ese sentido, cuando tú decías vanguardia, quizá ahí me hace un poco de ruido. No es que el tema socioambiental se posicione como el primero, no, sino que a su vez pueda ser uno de los catalizadores que genere, por así decirlo, la posibilidad de la organización. Y yo creo que a eso quizá uno debiese abocarse, por lo menos en este momento, en esta situación de la lucha de clase, como foco de construcción política.
Ah, perfecto, bien ahí. Entonces estamos teniendo, por un lado, la articulación de las demandas, ¿cierto? Incorporar la problemática, hacerse parte de eso, y quizás nos tocaría darle una vuelta a las formas organizativas frente a la temática medioambiental, porque se da mucho el movimiento, ¿cierto? Se da mucho la asamblea, que también porque convoca, porque participa, pero también reconocemos en esos espacios quizás una falta de orientación, si se le quiere denominar así. O sea, el movimiento tiene su techo, pero también tiene por un lado la horizontalidad que es mayor, de mayor cobertura. Ahí la dejo abierta, ¿cachai? Puede ser Felipe, Cata, Isaías, ¿cómo le van dando vuelta a ustedes que estas problemáticas organizativas, las problemáticas medioambientales, cómo pueden tener su correlato a nivel de lo organizativo? Potenciar más asambleas territoriales, potenciar más movimiento, generar frentes de trabajo o incorporarlo directamente a las organizaciones en un bloque más duro. ¿Quién quiere lanzarse ahí para ella ir cerrando? Que llevamos 25 todas las anteriores. Todas las anteriores. Precisamente todas las anteriores. Es decir, la experiencia dice que las luchas territoriales y socioambientales han tenido un nacimiento su nombre territorial y que por lo tanto se articulan en asambleas, en coordinadoras, en espacios que en algunos casos han tenido elementos de democracia directa bastante interesantes en términos de lograr participación y masividad tremenda en su estamento. En el caso de Freirina fueron asambleas de vecinos, en el caso de Aysén fue una coordinación de organizaciones, ¿cierto?, que tenían delegados mandatados a Aysén, independiente de lo que haya pasado después, pero en su génesis. Y que por lo tanto en algún momento todas ellas confluyeron en lo que fue el Todos Somos Asamblea, ¿cierto? Que fue el espacio que intentó articular a estas distintas franjas, que no fue posible hacerlo, ya sea por diferencias políticas, ideológicas en los distintos sectores, pero que de alguna forma logran articularse desde ahí. Entonces, a nivel territorial, el tema de la democracia directa y la acción directa de masas como forma de acción. A nivel más estratégico, nosotros vemos que la lucha en Chile se da principalmente desde los territorios, ¿cierto? Entendido como que lo vamos a conversar la próxima semana, pero que en ese espacio logran también desarrollarse elementos de acción directa que son fundamentales. Es decir, en Freirina, que nosotros nos tocó estar allá, se lograron desarrollar elementos de lucha directa contra la represión, de control territorial, de toma del pueblo, que se ejercitaron por fuera de las orgánicas políticas. Es decir, no había nadie, era el pueblo que se autoorganizó en ese caso. Oye, quedan 27, quedarían para hacer justo un minuto para allá, un minuto y medio para allá, un minuto y medio para acá, y una idea al cierre. Ya, Felipe ya se tomó la palabra, te quedaría a ti, Cata, dar un último cierre, reforzar alguna idea, alguna reflexión, estás en derecho. No, reforzar nomás que hoy día tenemos un desafío como franja de los revolucionarios y las revolucionarias de hacernos parte de estas luchas y aportar no solo con la lucha, sino también con propuestas concretas, y cómo visualizamos también un programa finalmente para este sector y para la articulación de todos los sectores en un proyecto mayor que nos permita dar saltos importantes como clase. Dale, ¿es ella? ¿Algún concepto final? Sí, cierro con lo que inicié, que finalmente debemos ser capaces de insertar este tema dentro de lo programático, ¿ya? Y saber utilizarlo como una herramienta más para leer la realidad chilena actualmente y cómo se configura efectivamente lo que nosotros consideramos como el bloque en el poder, cómo obtiene sus ganancias y cómo también esta puede ser una herramienta muy efectiva para la lucha del pueblo en su emancipación. Perfecto, y para ser justo también le vamos a dar un cierre a Felipe para que tenga alguna idea. No, dale, una idea final, un cierre, algo que te quedó ahí dando vuelta para que pongáis. No, que principalmente hay que dar una discusión con respecto a las coordinadoras nacionales que se realizan sin fuerza social concreta. De alguna forma, el fracaso del Todos Somos Asamblea, nosotros creemos, del cual fuimos partícipes mucho rato, de que se articularon muchos sectores que no tenían o no teníamos tampoco la fuerza social correspondiente para poder ponernos de lado con sectores que estaban luchando día a día con esto, es decir, con la gente de Petorca que no tenía agua ni para lavarse, con la gente de Freirina que no tenía el tema del olor de los chanchos y todo el tema, y algunos sectores se empezaron a parar solamente en el discurso. Entonces efectivamente para sectores que se van sumando a la lucha es muy importante articularse con fuerza social concreta. Que permita articular la pelea real y no solamente en el ámbito discursivo. Bueno, eso es, compa, estamos dándole el cierre a este primer tema. A mí me queda darle un regalo acá a Cata, que es una cerveza artesanal
artesanal Expo, que es la cerveza artesanal de los que luchan, una Russian Imperial Stout de 9 grados también para ti, Gracias. Isaías, un regalito, ahí lo pueden mostrar a la camarilla. Ya Felipe tuvo su regalo en su momento, así que nada, chicos, yo agradecerles la participación, Cata, Felipe, Isaías, también a los compas que nos están siguiendo por el canal de YouTube, los que nos están siguiendo por el Territorio Inquieta, a seguir compartiendo el video, a viralizarlo, a generar preguntas, a darle vida en esta primera temporada de Banderas Rojas, Banderas Negras. No sé si finalmente quieren decir, dar algún avisito, generar algún pase ahí, mostrar algún texto, tienen algo más que dar, alguna fiesta, algo por decir. No, nada. Vale, nos vamos entonces, DJ Monólogo, con este tema dedicado a los yanquis imperialistas, queso ruso, de los redonditos de ricota. Vamos cerrando entonces Banderas Rojas, Banderas Negras, donde las voces militantes se hacen escuchar, y nos vemos en una próxima oportunidad. Si, no sé, ya no tengo más. Fidel. No nos contaste lo que pasó en Cuba, la próxima vez la vamos a tener que hablar. Dale, que estén bien, compitas, gracias. Chao. Si Fidel hace lo que